En 1910, la Argentina celebraba el centenario de la Revolución de Mayo. Buenos Aires se mostraba al mundo como una ciudad moderna, con tranvías eléctricos, fábricas y un puerto que nunca dormía. Mientras, en Europa y Estados Unidos, la ciencia y la tecnología comenzaban a transformar la vida cotidiana de millones. Entre 1910 y 1960, en apenas medio siglo, la humanidad pasó de las locomotoras de vapor a los aviones a reacción. De las primeras transmisiones radiales a la televisión en cada hogar. De la penicilina, que salvaba vidas, a la bomba atómica que podía destruirlas. Y la Argentina, también, formó parte de esa revolución. En la década del 1910, la Argentina entró en un proceso de modernización. Fue una etapa en la que se consolidaron instituciones científicas, sanitarias y educativas, y donde la tecnología comenzó a transformar la vida cotidiana. El país buscaba crecer, adaptarse a los cambios del mundo y proyectarse hacia el futuro. Durante el 1910 se celebró el centenario de la Revolución de Mayo. Fue una fiesta en la que Buenos Aires se mostraba al mundo como la París de Sudamérica. Invitados extranjeros recorrían museos, bibliotecas y pabellones internacionales que exponían nuestros avances culturales, económicos y tecnológicos. En el 1912 se crea la Escuela Militar de Aviación en el Palomar, marcando así el inicio de la formación aeroespacial en la Argentina. Argentina era uno de los primeros países en crear una institución dedicada a la formación de pilotos, lo que marcó el inicio de la tradición aeronáutica en el país. Durante el mismo año, el primer electrocardiógrafo llegó al país, revolucionando así la posibilidad de los estudios precisos del corazón. Y los hospitales de la época comenzaban a incorporar rayos X y técnicas quirúrgicas más avanzadas. En 1914, Europa estallaba en conflicto tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, lo que desató tensiones entre potencias como Alemania, Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Así comenzó la Primera Guerra Mundial, un enfrentamiento que involucraría a millones de soldados y cambiaría la economía del mundo. Argentina decidió mantenerse neutral, aunque el impacto se sintió de inmediato. El comercio exterior se paralizó, los barcos dejaron de llegar con productos europeos y la inmigración, que había sido constante en las décadas anteriores, se redujo drásticamente. El país comerció con ambos bandos y buscó nuevos mercados. La falta de importaciones impulsó el crecimiento de la industria nacional, mientras que la menor llegada de inmigrantes obligó a apoyarse más en la mano de obra local. En el año 16 se funda el Instituto Bacteriológico Nacional, clave para la microbiología, las vacunas y el control de enfermedades. Buenos Aires fue sede de la primera Copa América. Lo que comenzó como un torneo internacional, terminó consolidando al fútbol como una verdadera pasión popular. Y se realizaron las primeras elecciones con la Ley Sáenz Peña, que introdujo el voto secreto, universal y obligatorio para los varones. Así llegó el radical Hipólito Yrigoyen a la presidencia, marcando un giro político en el país. Posteriormente, Argentina vivió tensiones sociales importantes. Una huelga ferroviaria mostraría el empuje de los trabajadores por mejores condiciones laborales. En medio de este contexto, se estrenó El Apóstol, el primer largometraje animado de la historia, realizado con más de 58.000 dibujos a mano. Al finalizar la Primera Guerra, Argentina aprovechó la situación devastada de los países europeos para fortalecer la economía nacional. YPF descubrió, por primera vez, una reserva de petróleo en Neuquén, convirtiendo a la provincia en un centro estratégico de la producción energética. Al mismo tiempo, los estudiantes de la Universidad de Córdoba impulsaron la histórica reforma universitaria, exigiendo autonomía, participación en el gobierno universitario y fomento a la investigación científica, sentando un modelo para toda América Latina. Pero no todo iba bien, y la inflación y aumento del costo de vida llevó a la gente a las calles. Sucedió la Semana Trágica, donde una violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas acabó con la vida de muchos trabajadores. Tras estos episodios de conflicto, Argentina comenzó la década del 1920 mirando hacia adelante. La modernización seguía su curso y nuevas tecnologías empezaban a transformar la vida cotidiana. En 1920 se realizó la primera transmisión de radio en nuestro país, que, aunque no fue la primera en el mundo, sí que fue pionera en América Latina. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores,
Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi. Todos bajo la dirección de Felix von Wingarler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Un año después sucedería un hecho que influiría el deporte nacional por el resto de nuestra historia. Argentina ganó su primer campeonato sudamericano de fútbol. Esto marcó un antes y un después para el deporte, ya que motivó a los jóvenes del país a interesarse en este y acrecentó la pasión nacional por el mismo. Sin embargo, y a pesar de los logros deportivos, no todo era tan alegre en Argentina. Liderado por comunistas y anarquistas, la Patagonia vivió un levantamiento. La represión fue dura y muchas vidas se perdieron. La modernización y los avances sociales convivían con tensión en el país. En 1922 se celebraron las elecciones presidenciales y resultó electo Marcelo Torcuato de Alvear. Antes de irse, Irigoyen creó YPF, la primera petrolera estatal del mundo. Al mismo tiempo, el radicalismo comenzó a vivir luchas internas por el poder y la conducción del partido. Diferencias entre sectores moderados y más reformistas generaban debates sobre cómo gobernar y consolidar la influencia del partido. En el 26 se sanciona en nuestro país la Ley 11.357 sobre los derechos civiles de la mujer, que reconoce a todas las mujeres mayores de edad el ejercicio de sus derechos y funciones civiles. En un ámbito internacional, Henry Ford implementó la jornada laboral de 5 días de 8 horas cada uno, marcando un hito en la historia del trabajo. En el año 27 se fundó la Fábrica Militar de Aviones. Esta estaba ubicada en la provincia de Córdoba y se centró en impulsar la producción de aviones y la capacitación de ingenieros y técnicos, sentando las bases para el desarrollo aeroespacial argentino. El mismo año se crearon la Dirección General de Aeronáutica, predecesor de la Fuerza Aérea Argentina, y Aeroposta Argentina, predecesor de Aerolíneas Argentinas. Además, se realizó la primera comunicación telegráfica con la Antártida. Anteriormente, los soldados perdían el contacto con el resto del mundo durante más de un año, ya que no contaban con ningún medio de comunicación. En el 28, regresa Irigoyen tras ganar las elecciones. Durante los siguientes años, su regreso le dio un fuerte impulso a YPF, con nuevas refinerías y proyectos de control estatal del petróleo. Sin embargo, nada de esto bastó, y la caída de la bolsa de Nueva York en 1929 dejaron en crisis al modelo agroexportador. Finalizando esta década, marcada de deporte y de avances tecnológicos en nuestra industria, lamentablemente se vio opacada por un evento que marcaría a nuestro país por las siguientes décadas: el primer golpe de Estado en el 1930. Comenzando esta década con tanto la destitución de Hipólito Yrigoyen en su cargo como presidente de la Argentina y también con el primer golpe de Estado de la misma, esto no frenó tanto el avance científico como tecnológico en nuestro país. En 1930 se juega la primera Copa Mundial de la FIFA. Esta resultó ganadora Uruguay, pero Argentina salió en segundo puesto, perdiendo la final contra los uruguayos por un global de 4-2. Esto remarcaría un hito en el fútbol mundial porque le daría reconocimiento de que en Sudamérica, o más específicamente en Argentina, hay talento. Mientras tanto, en Tucumán se fundó el Instituto Miguel Lillo, destinado a la investigación de ciencias naturales y biodiversidad, logrando que científicos locales y docentes universitarios lideraran investigaciones, tanto en biología, botánica y zoología, además de impulsar la investigación científica en provincias y no solo en Buenos Aires. En ese mismo año se fundó la segunda línea de subte en nuestro país, la que hoy conocemos como la línea B. Esto representó un avance tecnológico en infraestructura de transporte público y fomentando el avance económico y de infraestructura en la ciudad de Buenos Aires. En el 1932, con la asunción de Agustín Pedro Justo, comienza oficialmente la llamada década infame. Un periodo marcado por el fraude electoral sistemático, la corrupción política, la represión a la oposición y una fuerte dependencia económica del Reino Unido. En los posteriores años se firmaría el Tratado de Roca-Runciman y se comenzaría la construcción de la línea C de subtes. Mientras en el mundo la ciencia avanzaba y se descubría el factor RH sanguíneo, en Argentina se fundaba el Banco Central
y continuaban los escándalos de corrupción del Tratado Roca-Runciman. En 1935 se inaugura también el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, o, para los entendidos, IRAM. Este instituto fue el encargado de establecer estándares técnicos para la industria argentina. Esto impulsó la competitividad en la industria nacional y la confianza en el consumidor. En esta etapa se intenta implementar el modelo de sustitución por importaciones. Esto debido al receso económico tanto mundial como local, debido a las guerras. Y este se mantuvo vigente hasta mediados de la década del 40. En el 1936 se construyó el Obelisco de Buenos Aires, que se convirtió en un ícono del progreso de la ciudad. Ese mismo año, el canciller Carlos Saavedra Lamas fue el primer sudamericano en recibir el Premio Nobel por su mediación entre Paraguay y Bolivia en la Guerra del Chaco. Mientras tanto, en el resto del mundo, se inventaron cosas que cambiaron la vida de la gente y la tecnología. Se creó el radar para detectar aviones y barcos, se mejoraron los aviones comerciales y los motores diésel. Surgieron avances en radio, televisión y grabación de sonido. En medicina apareció la penicilina y se mejoró la conservación de la insulina. También se inventó el nylon. Y en la ciencia se descubrió el neutrón, sentando las bases de la física nuclear y los futuros desarrollos en energía atómica. Volviendo a la Argentina, en el 1938, Roberto Marcelino Ortiz asumió la presidencia, marcando un intento de modernización política dentro de la década infame. Ese mismo año se creó la Gendarmería Nacional, destinada a reforzar la seguridad y el control del territorio argentino. El año 1939 estuvo marcado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Argentina otra vez permanecía al margen de los combates, el conflicto afectó rápidamente a la economía. Las exportaciones cayeron, los precios se volvieron inestables y se abrió una sensación de incertidumbre sobre el comercio internacional. Otra vez, un acontecimiento lejano comenzaba a influir en la vida cotidiana del país y en su futuro económico. Durante la década del 40, Argentina vio un periodo de gran desarrollo tecnológico e industrial, desde la defensa y la ciencia hasta la industria y la energía. En el 41 se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, la cual impulsó la producción de materiales, armamento y metalurgia. Esta institución no solo fortaleció la defensa nacional, sino que también se convirtió en un motor de investigación y desarrollo industrial. Entre 1942 y 1943, la salud del presidente se deterioró gravemente y tuvo que dejar su cargo. Asumió Ramón S. Castillo, pero su gobierno duró poco. Al año siguiente fue depuesto por el ejército, dando inicio a la segunda dictadura militar en Argentina. En el 1943 nació el primer blindado desarrollado íntegramente en Argentina. Este hito simbolizó la capacidad del país para crear tecnología militar avanzada de manera autónoma. Ese mismo año, Ladislao Viró inventó la virome, el famoso bolígrafo que revolucionó la escritura en todo el mundo. Lo que comenzó como una innovación simple en la vida cotidiana, se convirtió en un símbolo global de la creatividad argentina, muchachos. En el 1946, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Argentina, tras ganar las elecciones con un fuerte respaldo de los trabajadores y sindicatos, marcando el inicio de una nueva era política y social en el país. En 1947, Bernardo Hussein se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel en Ciencias. Su trabajo en fisiología endocrina consolidó la reputación internacional de la investigación científica argentina. Ese año vio la luz el Pulqui 1, el primer jet de América Latina diseñado y construido en Argentina. Este logro puso a la industria aeronáutica nacional en la mira mundial. En el 49, el gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires se convirtió en una obra récord mundial. Transformó el sistema energético argentino, llevando gas natural a millones de hogares y sentando las bases para el desarrollo industrial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió una explosión de innovaciones tecnológicas y científicas. Se perfeccionaron la energía nuclear, la aviación a reacción, la electrónica y las telecomunicaciones, y la televisión comenzó a difundirse masivamente. Estos avances no solo transformaron la industria y la ciencia, sino que también marcaron el inicio de la era moderna del consumo y la comunicación. En Argentina, este panorama internacional abrió oportunidades para importar tecnologías, modernizar industrias y expandir medios de comunicación, preparando al país para los cambios de los años 50. Los años 50 comenzaban en un mundo dividido por la Guerra Fría. El país busca reinventarse,
entre industrialización, derechos de los trabajadores y un Estado cada vez más presente. Promesas de progreso y tensiones internas marcan el inicio de una década decisiva. En el 50 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, más conocida como CNE por sus siglas, marcando el inicio formal del programa nuclear argentino impulsado por fines pacíficos y científicos. Esto colocando al país en la vanguardia tecnológica de América Latina. Paralelamente, se funda Aerolíneas Argentinas, integrando el territorio nacional y conectando el país con el mundo. Un año después, se realiza la primera transmisión oficial de la televisión argentina. Este inició transmitiendo el acto del Día de la Lealtad el 17 de octubre de 1951, obviamente causado por Juan Domingo Perón. Esta primera transmisión del Canal 7 se realizó en blanco y negro, mientras que la televisión a color, que recién comenzaba a implementarse en los Estados Unidos, llegaría a Argentina muchos años después. A su vez, se concreta la creación del IAME, o sea, las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, ubicada en Córdoba, fábrica estatal que hasta el día de hoy se encarga de producir aviones, automóviles y obviamente motocicletas. Esta empresa estatal también fabricaba tractores para el sector agropecuario, desempeñando un rol clave en la política de sustitución de importaciones impulsada por Perón. En el mismo año, se inauguró la base San Martín en la Antártida, siendo la primera base científica permanente argentina en el continente blanco, ubicada en Isla Barry. Finalizando el 1951, Argentina vivió unas elecciones históricas. Por primera vez, las mujeres pudieron votar y el peronismo obtuvo una victoria contundente. Juan Domingo Perón fue reelecto con más del 60% de los votos, tras una campaña marcada por el renunciamiento de Eva Perón a la vicepresidencia en medio de su grave enfermedad. Mientras Argentina estaba conmocionada por la muerte de Eva Perón en 1952, el mundo entraba en una nueva fase de la Guerra Fría. Ese mismo año, Estados Unidos detonaba la primera bomba de hidrógeno en el Pacífico, inaugurando la era termonuclear, y se ponía en funcionamiento la UNIVAC-1, la primera computadora comercial que abría paso a la revolución informática. En los siguientes años, James Watson y Francis Crick describieron por primera vez la doble hélice del ADN, y la IBM 650 se convirtió en la primera computadora producida en serie y vendida de forma masiva. Avanzando hasta el año 55, se funda el Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche, siendo un centro de formación élite en física e ingeniería nuclear, clave en el desarrollo científico argentino. La tensión política llegó a su culmen tras el bombardeo de Plaza de Mayo. Perón fue derrocado y se instauró la dictadura de la Revolución Libertadora. La mayoría de programas estatales iniciados por el peronismo quedaron suspendidos bajo el nuevo régimen. Un año después se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ubicado en Castelar, Buenos Aires. Este se encargó de evolucionar la producción agropecuaria mediante la investigación genética y extensión rural. Luego, en el 57, se inauguró el INTI, o sea, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, construido en Buenos Aires como la mayoría de institutos. Este se encargó de la metrología, normalización y asistencia tecnológica para la industria nacional. En los siguientes años, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial, y Estados Unidos respondió con el Explorer 1, dando inicio a la carrera espacial. Mientras, en Argentina se fundaba el CONICET, bajo la dirección de Bernardo Hussein. Mientras en Argentina volvía la democracia con la presidencia de Arturo Frondizi, el mundo experimentaba avances significativos en ciencia y tecnología. Se consolidaban proyectos de computación, energía nuclear civil y programas de investigación que marcaban el inicio de la era moderna del conocimiento. Así, la década del 50 cerraba con un país que tras años de turbulencia política comenzaba a construir sus propios cimientos en investigación, industria y educación técnica. Durante el 1910 se celebró no se celebró la para mejorar la capacidad. ¡Se apaga el teleprompter! ¡Es terrible! ¡Se apaga el teleprompter! No quiero. Ahí lo grabo, mira. Con la destitución de Hipólito Yrigoyen en su cargo como presidente de la Argentina. Ahí va. Y también con Coso, ley salida de campo. Ley.
Raipul. Pusiste Tucumán. ¿Qué? Tucumán. ¡Ah, fuiste vos! ¡Fuiste vos! Te amo. Ok. Ahí va. Fuertes declaraciones. No, va dedicado a alguien. Simbolizando un peruano. Peruano. Pará que me dio calor. Ah, la mierda. Uy, Me dio calor. Es verdad. Tenés que cerrar el estadio. La moto sí que me la podía pasar por la... ¿No? Está todo grabado. Está bien. Vamos a hacer solo los clips de él. Ahí va. Ahí va. Me están amenazando. Te están amenazando el productor. vos amenazalo, yo te apoyo. Me está amenazando el productor. ¡Volvió! Ahora no, vamos a tener que grabar de vuelta porque se le ve toda la cabeza a la perra, boludo. En el continente blanco. En el continente con derechos. Ahí va. Y dale, teleporte, la te parió, estoy inventando. Teleporter. Ah, perdón, soy yo. No estoy grabando. Estoy grabando, Gil. Wakanda Forever. Más importante. No te voy a permitir Wakanda Forever. ¿Qué pasó? No te lo voy a permitir Wakanda Forever. El anuncio de Mercado Libre.